Bien, tenemos un evangelio muy bonito, ¿cierto? San Lucas, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que los provoca. Más se valdría ser arrojado con una piedra, etcétera, y luego si te ofenden 7 veces al día, 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. A mí de manera personal, de manera particular, esta fue la línea que más me llamó la atención. No solo ver la misericordia de Dios a través de este mensaje, perdona, perdona siempre. Si alguien se arrepiente y te viene a pedir perdón 7 veces, 6 veces, 5 veces, 8 veces eso, perdónalo. Porque de la frase no solo es la petición del perdón constante y siempre a todos o a cualquiera. Me quedo con si se arrepiente y te pide perdón. ¿Por qué? De manera particular. Porque más que la oportunidad para aquel que comete el pecado, creo yo que es para mí el ejercer la caridad y la misericordia. Más que la oportunidad para aquel que necesite ese perdón, que falló, que se cayó, etcétera, es para mí el ejercer, el tomar la oportunidad de estar ejerciendo un corazón misericordioso. Mire, muchachos, este sábado, los que estuvieron aquí, yo les dije que nuestros encuentros para coordinadores iban a ser más en el sentido espiritual, ir entrando a más silencio. Rezamos, somos bien rezadores, pero en sentido espiritual, lo que el silencio y la gracia de Dios nos hace tomando de San Ignacio de Loyola los pasos. Este sábado fue diferente porque quería yo traerles primero la información, el valor, el concepto, la definición, los principios, la naturaleza de la virtud de la obediencia, que va conectado con la humildad, aunque la humildad la mencionamos poco, para llamar a la conciencia, para que tú sepas por qué esto y a dónde me lleva esto otro. A veces ni siquiera lo vemos. Vemos que caminan los personajes, pero no vemos el gesto, no vemos el movimiento, no vemos el por qué es importante esa palabra o la otra. ¿Qué hay atrás de eso? No contemplamos, no reflexionamos. Entonces, este sábado vimos la naturaleza, el principio de la obediencia. Para los que vinieron o los que se conectaron, los que estuvieron en el tema, nos va a quedar la tarea todo este mes y el otro, o hasta cuando sea nuestro próximo encuentro en enero o en febrero, no importa, la providencia lo dirá, para que pienses en este material y en esas notas que hiciste. Porque ya viéndolo dicho, ya habiéndolo dicho, ahora nos vamos al silencio. Y ahora va a venir una evaluación fuerte para ti. Ya no es no sabía, ya te dejé una oportunidad para que tú lo revises con los fundamentos claros. No es fácil y no es fácil de pronto decir, bueno, me piden hacer esto, ok, es obediente, ¿verdad? Está ya. Pero cuando revisamos el tema
que me habla de la diferencia de la obediencia superficial, la que es virtud, la que no es virtud, la que quiere Dios, la que sí me lleva a descubrir la voluntad de Dios, la que es lo que llaman algunos autores, incluso Santo Tomás, el holocausto en la obediencia, San Ignacio de Loyola, la obediencia ciega, es otra cosa. Muchos de nosotros, yo se lo dije en mi propio testimonio de vida, a mí me enseñaron, me entrenaron a obedecer. No, no me cuesta trabajo muchas cosas, pero cuando me tocó ver la obediencia desde el punto de vista espiritual de cara a Cristo, que esa es una de las características de la virtud, que tenga la intención de Cristo, de que sea para Dios, fue totalmente diferente. Y entonces empecé a chocar. Si eso es a mí, que fui entrenada a obedecer, imagínate aquellos que ni siquiera se les enseñó a obedecer. La obediencia, creo yo, que de las virtudes es la más difícil. Hoy leía yo, y voy a traerlo, esa anotación en San José, un gesto, ¿no? Por eso tuvimos ese ejercicio. Esta es la información. Ahora velo en el pasaje. Fue un ejercicio al revés. Del pasaje normalmente decimos qué me dice Dios. Pero ahora, de esta información, ¿cómo lo veo en el pasaje? Y ahora, ¿cómo lo veo en mi vida? Pues el próximo encuentro va a ser qué me dice. Voy a descubrir por qué puedo y no puedo obedecer. ¿Cuál es el obstáculo que tengo? Con las características que ya estudié. Una obediencia simple, sencilla. Y yo les decía, y quizás repita este pequeño resumen varias veces para recordarte en qué contexto estamos. Es muy importante porque también a veces la persona tiene conciencia de lo difícil que hace una virtud u otra, porque hace cosas inconscientemente, pero hay que traerlo a la conciencia. A veces la persona se le niegan las oportunidades. A mí me gusta ser una mujer de oportunidades, porque Dios me la dio a mí. Pero después de una, dos, tres, cuatro, también de pronto me detengo porque hay que crear la responsabilidad. En este sentido, es cuando rebasamos las virtudes de aquella que me conviene, que me es cómoda hasta donde puedo, aquella en donde veo el sacrificio, la generosidad, el quebrarme a mí mismo, la renuncia, el confrontamiento para que llegue a ser heroica de cara a Cristo, no en el aplauso y en la vanidad de los demás. Entonces, en ese momento espiritual es cuando vamos a descubrir los nudos y obstáculos que tengo. Cuando yo era estudiante en la universidad, no vivía yo todavía mi fe, pero descubrí una cosa. Yo me di cuenta que los estudiantes ponemos muchas excusas. Hiciste la tarea, maestro, se me descompuso la computadora. Entonces, mire, papá. Oiga, ¿sabe qué? Se enfermó mi hermanito. Entonces mi mamá, papá. No sé en qué momento a mí me cayó el 20. Creo que sí sé, creo que sé cuál fue la experiencia, pero la que haya decidido Dios en mi vida, me cayó el 20 y comprendí que todo era una excusa. Y a partir de entonces, simplemente el proyecto, la tarea, el examen, lo que sea, ¿lo hice o no? ¿Hay examen? ¿Lo pasaste? Oye, es que lo que pasa es que, no sé, las notas se me perdieron. No.
Si lo pasaste es porque estudiaste. ¿Estudiaste sí o no? Pero es que no, sí o no. Pues no. Punto. Punto. La tarea la hicimos, ¿sí o no? Es que la computadora, bueno, no, en aquel yo estudiaba con máquinas de escribir, no había computadora. Imagínate cuánto te estoy hablando, ¿no? Este, ah, es que la tecla que es, no, 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 no. No te pregunté si tenías máquina de escribir. ¿Hiciste o no la tarea? ¿Sí o no? Pues no. Es simple, pero a veces caminamos con muchas excusas. Obsérvense, escúchense. ¿Por qué? Si la obediencia es simple. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Permítame un segundo. Gloria, un abrazo para ti. Cuídate mucho. Estamos en contacto. Sí, también cuídate. Vale, vale. No es un perrito, ¿verdad? Ah, bueno, perfecto. ¿Estamos o no para hacer tu voluntad? Simple. Observe. He aquí la esclava del Señor. Simple. San José. José, toma tu mujer, toma al niño, llévalos. Se paró y se fue. Simple. ¿Por qué existen las excusas, las justificaciones en nuestra vida? Y eso tiene una razón. El silencio y verlo nos va a revelar qué es lo que te está deteniendo, ¿no? Hay personas que dicen, yo tengo muy claro la obediencia. Sí, ok. Oye, fíjate que no hiciste, o hay que hacer esto, pero mira, es que fíjate, es que acá, es que allá, es que no es necesario eso. O tenemos que razonarlo. Bueno, estoy de acuerdo, me gusta, porque es fácil obedecer algo que te conviene, que es algo que te gusta, algo que está, no te mueve de tu comodidad. ¿Ah? ¿Es virtud eso? I'm so sorry for you. No lo es. Pero si aparecemos como los más virtuosos, desde el punto de vista de mi propia formación, que fue lo que platicamos el sábado, yo fui entrenada a obedecer, pero eso descubrí tristemente, no lo vivía como una virtud. ¿Cómo vives tú la obediencia? Ahora, ¿qué tiene que ver con el evangelio de hoy? Ama a tu prójimo. Chihuahuas. Cualquiera que me esté escuchando ahorita dice, ay, Gloria, ya chole, ya nos diste la plática el sábado, ¿ok? Y nos aventamos aquí 3 horas. No te vas a cansar de escucharla, porque no te vas a cansar de encontrar cómo trabajar para hacerla camino de santidad, que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver con los mandamientos. Ama a tu prójimo. Si tú, como yo, fuiste entrenada a obedecer, nadie me había incluido en esa obediencia. Perdonar y perdonar siempre. Por ejemplo, la obediencia. El sábado les dije, yo hablo mucho de este tema y voy a hablar mucho, porque es el principio básico en nuestra fe. Dentro de la libertad en la que tú aceptas a Cristo, está esa libertad que nos da a los hombres de seguir, servir y amar.
no es el ser esclavo, sumiso y mansedumbre, es un principio dentro de esa libertad. La verdad es que por nuestro bien valdría la pena que fuera literal. O sea, el esclavo le pones una soga en el cuello, un grillete en el tobillo, quieras o no, ahí vas. Esa es una cosa. Nosotros no tenemos grilletes ni sogas en los cuellos. El Señor, además, nos los dice como invitación. Aunque Él lo quiera, puede hacer que en mí quiera o no obedecer. Por eso hay que tener una conciencia muy clara y profunda de esta virtud y que toca las demás, toca todas, toca todas. Comentarios, preguntas, dudas. Sí, Comentario. Rocío. Yo, perdón, ¿quién va Adelante. primero? Mi pregunta es, hay veces que la gente no te pide perdón y tú sientes que sí te ofendió y te quedas con eso. Y hay otras personas que escucharon rumores casi, pero nunca pudieron comprobar el problema que hubo, pero la persona que ella nunca pidió disculpas. Entonces es un poquito confuso a veces para uno, ¿verdad? Porque ahí en la lectura específica si te pide perdón. Pero hay muchas veces que no pide perdón la gente, ¿eh? Y también nosotros, ¿verdad? Cuando yo digo por mí, hay veces que yo no pido perdón. Y sí sé que hice mal. A lo mejor esa persona está como yo cuando digo, pero si ni me pidió perdón, ¿cómo lo va a perdonar? Es muy importante pedir el perdón, pero la pregunta aquí es, si no te piden perdón, tú... Vamos a suponer que Rocío Romo, ¿verdad? Está en este caso. Ella me ofendió a mí, punto. Pero ella realmente no viene a mí, como en este caso, que se arrepiente y que pide perdón, que nos describe el Evangelio. Pero la ofensa o la ofendida, ¿quién es? ¿Ella o yo? Yo. Aunque no me pida perdón, quede ese sentimiento en el corazón. En realidad, el ejercicio de perdón sana más a quien lo da y te libera que a quien ofende y lo pide. Tarde o temprano, ella va a entrar en algún momento en donde quizás Dios les revele lo que hizo o lo que ofendió o se arrepienta o ese será su momento y su encuentro con Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, salud, no tenemos en el corazón una espinita clavada? Muchas veces la persona ni cuenta se dio, me explico, pero yo la tengo clavada. Por eso en los propósitos del día, si ustedes se dan cuenta, los primeros dos dice, ama siempre, perdón, ama sin esperar. No voy a hacer esto, no le voy a traer a Rocío un, un chocolate, porque realmente yo espero que ella me hable y me diga, ay, no, qué bárbara, gracias, mira, te traigo mi pancito, mi budín más rico de recompensa. O los papás, o los hijos, o los esposos, que todo el tiempo esperamos que nuestro esposo sea, no sea cariñoso y a cambio no voy a hacer un servicio por un aplauso o por una, no voy a hacer, no. Al final lo hago porque amo a Dios, porque es mi manera de amar sin esperar. Hace poco veíamos, ¿no? No te sientes en los primeros lugares, siéntate atrás. ¿Por qué? No hagas algo esperando la recompensa. Perdón, no es ese. Cuando dice, invita a aquel
ciego, sordo, o sea, aquel que no te va a recompensar. Eso es amar a lo sobrenatural, como la obediencia a lo sobrenatural, como el perdón a lo sobrenatural. A lo mejor la ley natural me dice, yo me voy a preocupar en perdonar a Rocío cuando ella se preocupe en venirme a pedir perdón. Don. Oye, es que perdona. Pues sí, padre, pero pues no ha venido a pedirme perdón. No, esa es la ley del hombre. Esa es la ley natural. ¿Estás bien con eso? Ok, pero no es el camino de santidad. Si mi modelo es Cristo, me invita a crecer a lo sobrenatural. Ahí, en ese rincón y circunstancia y experiencia y estado de vida actual. Dios me dice, ama sin esperar, es nuestro propósito. Y nuestro segundo propósito de nosotros en la fundación, en el carisma de la fundación, es perdonar, dice siempre, no dice si te pide perdón, si te... ¿Por qué? Porque el fundamento de Cristo en la cruz fue el perdón. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Tú que has pecado, estoy aquí por amor a ti. Cristo que nos ha amado primero. Ese es mi modelo de vida. Entonces yo tengo que vencer mi naturaleza para amar como Cristo y perdonar como Cristo. Siempre. ¿Te ayuda eso? Sí,